Hay momentos en la vida que no se anuncian con trompetas ni luces en el cielo. Llegan, más bien, como un susurro en medio del ruido, como un nombre que siempre has sabido pero que nunca habías pronunciado en voz alta. Recuerdo la noche en que me ocurrió. No era una noche especial. No había tormenta, no había un altar encendido, no había una crisis que me tuviera de rodillas pidiendo una señal. Era una noche común, de esas en las que el cansancio pesa más que las certezas, y la mente, en lugar de descansar, se convierte en un eco que repite una y otra vez las mismas preguntas sin respuesta. Estaba sentado en la penumbra de mi habitación, con la luz apagada salvo por el tenue resplandor de una lámpara lejana, y entre mis manos sostenía un libro que había abierto 1000 veces antes. Pero esa noche, algo era diferente. No había cambiado el texto. No había aparecido de repente una letra dorada ni un resplandor sobrenatural. Lo que cambió fue mi mirada. Y entonces ocurrió. Mis ojos cayeron sobre una frase que había pasado por alto incontables veces. La había leído de pasada, la había escuchado en sermones, la había visto impresa en tarjetas y calcomanías. Pero esa noche, de pronto, la frase se detuvo. No fue que yo la encontrara a ella. Fue que ella me encontró a mí. Me detuvo en seco, como cuando alguien te toma del brazo en medio de una multitud y te susurra algo que solo tú puedes escuchar. Era un versículo, uno de esos que todos creen conocer. Pero lo que vi en él esa noche no era lo que me habían enseñado a ver. Debajo de las palabras, en el espacio entre las letras, había algo que nunca me habían mostrado. Había una clave, una llave que no abría una puerta hacia afuera, sino una puerta hacia adentro. Y en ese instante, algo en mí reconoció que aquello que estaba leyendo no era información nueva, sino un recuerdo de algo que siempre había sabido pero que había olvidado por completo. El título de este vídeo promete algo que quizás suene a exageración. Dice, el versículo más poderoso de la Biblia que transformó mi vida. Y entiendo si al leerlo sentiste ese pequeño escepticismo que todos llevamos dentro cuando alguien afirma haber encontrado algo extraordinario. Porque hemos escuchado tantas promesas, tantos títulos llamativos que después se diluyen en lugares comunes. Pero quiero pedirte algo antes de continuar. Quiero pedirte que por un momento dejes a un lado esa coraza que todos usamos para protegernos de la decepción. No te voy a pedir que creas nada. Solo te voy a pedir que acompañes este relato con la misma disposición con la que uno se sienta junto a un amigo en una noche tranquila, cuando ya no importa tener la razón, sino compartir lo que realmente importa. Porque lo que encontré esa noche no fue una fórmula mágica ni un secreto oculto para que la vida deje de doler. No fue un conjuro para alejar las tormentas ni una garantía de que todo saldría bien. Fue algo mucho más profundo, y al mismo tiempo mucho más simple. Fue una manera de estar en el mundo que nunca había considerado. Fue descubrir que el poder más grande no está en lo que logramos hacer, sino en lo que permitimos que sea hecho en nosotros. Fue entender que la palabra más transformadora no es un mandato ni una exigencia, sino una presencia que se ofrece sin condiciones. Y lo más hermoso de todo, lo que me dejó sin aliento esa noche, fue darme cuenta de que aquel versículo, el que todos hemos visto, contiene una estructura interna que funciona como un espejo. Porque cuando lo miras de verdad, no ves un texto antiguo dirigido a personas que vivieron hace 2000 años. Ves tu propia vida reflejada en él. Ves tus miedos, tus preguntas, tus noches de insomnio, tus silencios incómodos. Y también ves algo que quizá nunca te habías permitido ver, que no estás solo en eso. A lo largo de este viaje que hoy quiero compartir contigo, vamos a desentrañar juntos por qué ese versículo, que para muchos es solo una frase de consuelo repetida hasta el cansancio, en realidad encierra un mecanismo de transformación tan profundo que puede cambiar la manera en que habitas tu propia vida. No te voy a dar 3 pasos fáciles ni 5 principios para aplicarlo. Esto no es un manual de autoayuda. Esto es una invitación a detenerte, a mirar con otros ojos lo que siempre estuvo ahí, a permitir que una palabra antigua, dicha con la ternura de quien te conoce mejor que tú mismo, te alcance donde estás ahora. Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Por un instante, solo un instante, deja de pensar en lo que tienes que hacer mañana. Deja de repasar mentalmente esa conversación que te dejó inquieto, o esa decisión que aún no terminas de tomar. Solo respira, siente el peso de tu cuerpo sobre el lugar donde estás. Siente que en este momento, en este preciso instante, no necesitas estar en ningún otro lado. No necesitas ser mejor, más fuerte, más sabio. Solo necesitas estar aquí, porque lo que vamos a explorar juntos solo puede ser recibido en la quietud. No en la prisa, no en la exigencia, en la quietud. Hay una paradoja hermosa en esto que descubrí aquella noche.
El versículo más poderoso, aquel que tiene el potencial de transformar una vida, suele ser el que menos atención recibe. No porque sea insignificante, sino porque es tan cercano, tan evidente, que nuestros ojos entrenados para buscar lo espectacular pasan de largo frente a él. Es como cuando buscamos las llaves que tenemos en la mano, o como cuando anhelamos un mensaje del cielo sin darnos cuenta de que la respuesta ya nos estaba hablando a través de lo cotidiano. Y quizá, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior te está susurrando que sabes de qué versículo estoy hablando. Que alguna vez lo leíste y algo en ti se estremeció, pero luego la vida siguió su curso y aquel destello se perdió entre las obligaciones. Si eso te está ocurriendo, quédate, porque lo que vino a hacer esa noche no fue darme una información nueva, sino devolverme la capacidad de asombrarme ante lo que ya tenía. También quiero ser honesto contigo. Cuando digo que este versículo transformó mi vida, no quiero decir que de repente todos mis problemas desaparecieron. No quiero decir que dejé de tener miedo, o que las dudas se evaporaron como humo. La transformación de la que hablo es más silenciosa, más subterránea. Es como cuando un río cambia de curso no por una inundación violenta, sino por la paciencia del agua que encuentra un nuevo cauce. Lo que cambió no fue mi entorno. Lo que cambió fue mi relación con mi entorno. Lo que cambió fue la voz con la que me hablo a mí mismo en la madrugada, cuando nadie me escucha. Lo que cambió fue la manera de sostener las heridas sin que ellas me sostengan a mí. Y quizá eso es lo que más necesitas escuchar hoy. Porque si estás aquí, si has llegado hasta este vídeo y has decidido quedarte después de los primeros minutos, es probable que haya algo en tu vida que te tiene despierto por las noches. Algo que no terminas de resolver. Algo que pesa sin que puedas nombrarlo del todo. Y te has acostumbrado a cargar con eso. A veces con dignidad, a veces con cansancio, pero siempre con la sensación de que quizá nunca encuentres la paz que tanto anhelas. Quiero decirte algo, y quiero que lo escuches con la misma atención con la que uno escucha el latido de su propio corazón en el silencio. Lo que estás buscando no está lejos. No está en el próximo logro, ni en la persona que aún no llega, ni en la versión futura de ti mismo que todavía no alcanzas. Lo que estás buscando está más cerca de lo que imaginas. Está en una palabra que ya fue dicha, en una presencia que nunca se retiró, en un versículo que quizás has leído 100 veces sin detenerte a escuchar lo que realmente dice. En este viaje vamos a caminar juntos por 6 momentos. No son pasos rígidos ni capítulos separados, sino como las vueltas que da un río antes de llegar al mar. Primero nos detendremos en ese instante de revelación silenciosa, en cómo algo que siempre estuvo ahí puede mostrarse de pronto como nuevo. Luego miraremos por qué lo más poderoso suele estar oculto en lo más obvio, y cómo nuestra propia mirada necesita ser desafiada. Después nos dejaremos llevar por una historia antigua que contiene la clave de lo que hoy vivimos, una historia donde el miedo y la presencia se enfrentan en el corazón de un hombre que aprendió a ver más allá de lo visible. Más adelante desgranaremos el mecanismo interno que hace que una palabra, cuando es realmente recibida, pueda reconfigurar nuestra forma de habitar el miedo, la soledad y la esperanza. Luego, en 3 destellos, exploraremos las maneras en que esta verdad se manifiesta en lo cotidiano, desde la intimidad de nuestra alma hasta el encuentro con los demás. Y al final, volveremos al silencio, no para terminar, sino para dejar abierta la puerta a lo que sigue creciendo en nosotros cuando ya no estamos buscando. Pero antes de adentrarnos en todo eso, déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que quizá no te hayas hecho nunca con la profundidad que merece. ¿Qué pasaría si el versículo más poderoso de toda la Escritura no fuera uno que te exija cambiar, ni uno que te prometa un futuro mejor, ni uno que te dé instrucciones sobre cómo vivir? ¿Qué pasaría si fuera uno que simplemente te dice quién eres en medio de tu propio caos? ¿Qué pasaría si la fuerza más transformadora no estuviera en un mandato, sino en una declaración? ¿En una identidad que te es dada antes de que hagas algo para merecerla? ¿Qué pasaría si la palabra que puede cambiar tu vida no te dijera lo que tienes que hacer, sino quién eres mientras lo haces? Esa pregunta me sostuvo aquella noche mientras la lámpara temblaba y el silencio se volvía más profundo. Y fue en ese temblor, en esa duda que ya no era duda sino apertura, que el versículo se abrió ante mí como un fruto que esperaba desde siempre ser partido. Porque lo descubrí entonces. El poder no estaba en la frase en sí misma, sino en lo que la frase me permitía ver de mí mismo que nunca había querido mirar. No era un poder externo que descendía sobre mí. Era un poder que siempre había estado latente en lo más hondo de mi ser, esperando que una palabra verdadera le diera permiso para despertar. Si has llegado hasta aquí, si has acompañado estas primeras palabras sin saltar hacia adelante, algo en ti está dispuesto a recibir lo que viene.
Y eso ya es un milagro silencioso, porque en un mundo que nos empuja constantemente hacia lo nuevo, lo rápido, lo llamativo, detenerse a escuchar una historia antigua con el corazón abierto es un acto de resistencia. Es una manera de decir que todavía creemos que hay cosas que merecen ser miradas con calma, que todavía hay palabras capaces de llegar más hondo que cualquier estímulo superficial, que todavía hay un espacio dentro de nosotros que anhela ser habitado por la verdad, aunque esa verdad no venga envuelta en fuego y truenos, sino en la sencillez de un versículo que todos han visto y que casi nadie ha mirado de verdad. En la próxima parte, cuando nos adentremos juntos en el velo de lo obvio, voy a compartir contigo por qué aquello que parece conocido puede ser lo más desconocido de todos. Y te invito a que traigas contigo tus preguntas, tus resistencias, tus dudas. Porque este no es un espacio donde se exige fe ciega. Este es un espacio donde la fe, si aparece, es porque ha sido encontrada en medio de la honestidad más profunda. Quédate conmigo, lo mejor aún está por llegar. Hay algo que aprendí en aquella noche de luz tenue y preguntas sin respuesta. Algo que luego fui descubriendo con el paso de los días, mientras el eco de aquel versículo seguía vibrando dentro de mí como una campana que no termina de callarse. Lo que entendí es que vivimos con una extraña enfermedad de la mirada. Nos pasamos la vida buscando lo extraordinario, lo espectacular, lo que venga con señales inequívocas de su importancia, mientras que lo verdaderamente esencial se nos escapa justamente por su cercanía. Es como si nuestros ojos estuvieran entrenados para captar lo que está lejos, lo que se mueve rápido, lo que brilla con intensidad, pero se volvieran ciegos ante lo que permanece quieto, lo que está tan cerca que casi se confunde con nosotros mismos. El versículo que transformó mi vida no era un texto escondido en los márgenes del pergamino, ni una revelación reservada para unos pocos iniciados. Estaba ahí, en medio de las páginas más conocidas, en los pasajes que se repiten domingo tras domingo en templos de todo el mundo. Lo había leído antes de aquella noche, probablemente decenas de veces. Pero lo había leído con los ojos del que busca información, no con los oídos del que está dispuesto a ser interpelado. Y ahí reside el primer gran velo que nos impide acceder al poder real de las palabras sagradas. Creemos que leer es entender. Creemos que conocer es poseer. Pero entre saber de memoria una frase y dejar que esa frase te atraviese hasta los huesos, hay un abismo que solo puede ser cruzado por la vulnerabilidad. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado la misma canción y un día, sin saber por qué, de repente te llega al corazón de una manera que nunca antes lo había hecho? ¿Cuántas veces has pasado frente a un paisaje cotidiano y una mañana, quizá porque la luz cae de otro modo, de repente te deja sin aliento? Lo mismo ocurre con la palabra. La palabra no cambia, cambiamos nosotros, y cuando cambiamos nosotros, lo que antes era plano y conocido de repente adquiere profundidad, textura, peso y al mismo tiempo ligereza. No es que el versículo se transforme, es que nosotros, por fin, estamos en condiciones de recibir lo que siempre estuvo diciendo. Aquella noche, algo en mí estaba roto de una manera que no sabía nombrar. O quizá no estaba roto, sino abierto, porque a veces la vulnerabilidad no es una fractura, sino una puerta que se desbloquea. Llevaba meses, quizá años, sintiendo que algo en mi interior no encajaba del todo. No era depresión, al menos no en el sentido clínico del término. Era una especie de desalineación profunda, como si estuviera viviendo una vida que no era del todo mía, como si estuviera respondiendo a preguntas que nadie me había hecho, como si estuviera corriendo hacia un horizonte que siempre se alejaba un paso más adelante. Y en esa desalineación, había intentado de todo. Libros, cursos, disciplinas, cambios de hábitos, nuevas rutinas. Cada cosa funcionaba por un tiempo, como un analgésico que calma el síntoma pero no toca la raíz. Y luego, invariablemente, la molestia regresaba, a veces con más fuerza, porque cada intento fallido añadía una capa más de frustración a la herida original. Fue en ese contexto, cuando ya había dejado de buscar soluciones y simplemente me había sentado en medio de mi propia desolación, que el versículo se me apareció como nunca antes. Y lo que vi me dejó en shock, porque lo que siempre había interpretado como una consolación pasiva, una frase bonita para poner en un cuadro, era en realidad un mecanismo de transformación tan radical que desafiaba todo lo que me habían enseñado sobre cómo funciona la vida espiritual. El velo que se rasgó aquella noche fue el velo de la obviedad. Porque a menudo, lo más importante se nos oculta no porque sea secreto, sino porque es demasiado evidente. Nuestra mente, acostumbrada a resolver problemas complejos, sospecha de lo simple.
Piensa que si algo es tan claro, no puede tener verdadero poder. Y así descartamos las llaves más valiosas justamente porque están a la vista de todos. Esto no ocurre solo con la espiritualidad. Ocurre con la salud, con las relaciones, con el arte. Las verdades más profundas suelen ser también las más sencillas. Pero la sencillez no es lo mismo que la superficialidad. La sencillez es la cima de una montaña que solo se alcanza después de haber escalado. Es la claridad que llega después del laberinto. No es un punto de partida, sino un punto de llegada. Y aquel versículo, que a primera vista parecía una frase elemental de consuelo, se me reveló como la cima de una montaña espiritual que había estado escalando sin saberlo durante años. Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Era la solución a un enigma que me había consumido en silencio. Pero para llegar a esa revelación, tuve que desaprender muchas cosas. Tuve que dejar de leer con los ojos del que acumula conocimiento y aprender a leer con el corazón del que está dispuesto a ser transformado. Hay un nombre para este fenómeno, aunque no es un nombre que aparezca en los libros de teología convencional. Me gusta llamarlo la paradoja de lo invisible por conocido. Cuanto más familiar es algo, más fácilmente lo damos por entendido, y al darlo por entendido, dejamos de mirarlo de verdad. Así nos ocurre con las personas que tenemos cerca, a las que dejamos de ver porque creemos que ya las conocemos. Así nos ocurre con los lugares que habitamos a diario, hasta que un día un visitante nos señala una belleza que nunca habíamos notado. Y así nos ocurre con los textos sagrados. La repetición no garantiza comprensión. A veces, la repetición es precisamente lo que nos adormece. Recuerdo haber leído en alguna parte que la palabra hebrea para conocer no se refiere a una comprensión intelectual, sino a una experiencia íntima, profunda, casi física. Es la misma palabra que se usa para describir la unión entre esposos. Conocer, en ese sentido, no es tener información sobre alguien. Es entrar en comunión con esa persona hasta el punto de que algo de ella habita en ti. Y quizá ese es el gran salto que nos falta dar. Hemos confundido conocer con saber. Y mientras solo sepamos, no seremos transformados. Solo cuando permitamos que lo conocido nos conozca a nosotros, cuando abramos la puerta para que la palabra nos habite como nosotros la habitamos, entonces ocurrirá lo que aquella noche ocurrió en mi habitación. El versículo del que hablo no me dio información nueva. Me dio una experiencia. Me puso frente a un espejo que no reflejaba mi rostro, sino mi alma. Y en ese reflejo, vi algo que me había pasado desapercibido toda la vida. Vi que el poder que había estado buscando afuera, en las circunstancias, en los logros, en la aprobación de los demás, en realidad ya estaba dentro de mí. No porque yo fuera especial o merecedor, sino porque había sido puesto ahí mucho antes de que yo hiciera nada para ganarlo. Lo que el versículo hacía no era ofrecerme un poder nuevo, era recordarme un poder que siempre había estado dormido, esperando que yo dejara de correr para poder despertar. Y eso nos lleva a una cuestión incómoda, porque si el poder ya está dentro, entonces la transformación no depende de conseguir algo que nos falta, sino de dejar de hacer algo que nos sobra. Depende de desaprender, depende de soltar, depende de deshacer el nudo que nosotros mismos hemos apretado con nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestra necesidad de control. Este es el gran secreto que los sistemas espirituales profundos han señalado desde siempre, pero que nuestras mentes modernas, obsesionadas con la eficiencia y el logro, no terminan de digerir. El camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. La respuesta no está en el próximo paso, sino en la quietud donde todos los pasos se detienen. Pero hay un obstáculo enorme para esto, un obstáculo que tiene nombre y forma, y que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Ese obstáculo es el miedo. El miedo nos convierte en buscadores compulsivos de algo que ya tenemos. El miedo nos hace creer que estamos incompletos, que necesitamos algo más, que si no hacemos, no logramos, no alcanzamos, entonces no valemos. Y bajo el imperio del miedo, nos volvemos incapaces de recibir. Porque recibir implica abrir las manos, y abrir las manos es peligroso cuando uno está acostumbrado a aferrarse a todo para no caer. El versículo que transformó mi vida, en su estructura más profunda, es una declaración de guerra contra ese miedo. No una guerra con armas, sino una guerra con palabras. Una palabra que desactiva la fuente del miedo no eliminando sus causas externas, sino revelando la verdad sobre quiénes somos cuando las causas externas hacen lo peor que pueden hacer. Y esa verdad es tan simple y tan revolucionaria que sigue siendo un escándalo después de 2000 años. La verdad es que hay una presencia que nos sostiene incluso cuando todo lo demás se desmorona. Una presencia que no depende de nuestra fidelidad,
de nuestra pureza, de nuestra capacidad de mantenernos firmes. Una presencia que simplemente está ahí, como el suelo bajo nuestros pies, aunque no lo sintamos, aunque hayamos perdido el equilibrio. Lo que descubrí aquella noche es que el versículo más poderoso no es un mandato que me dice cómo comportarme. No es una profecía sobre lo que va a pasar. Es una declaración sobre lo que ya es cierto, independientemente de cómo me sienta. Y esa declaración tiene un poder demoledor sobre el sistema de creencias que nos tiene atrapados. Porque mientras creamos que nuestra seguridad depende de nosotros mismos, viviremos en una ansiedad perpetua, tratando de asegurar algo que por definición no podemos asegurar. Pero cuando empezamos a creer, no con la cabeza sino con el alma, que hay algo más grande que nos sostiene, entonces podemos empezar a soltar. Podemos empezar a dejar de controlar. Podemos empezar a vivir. Y aquí quiero detenerme un momento para hacer una distinción crucial. Porque lo que estoy diciendo puede sonar a una de esas filosofías de autoayuda que nos invitan a confiar en el universo, o soltar el control, como si fuera tan fácil como cambiar de canal. No, no es eso. Porque la confianza de la que hablo no es una técnica mental, no es un mantra que repetimos hasta que nuestro cerebro se rinda. Es una confianza que nace de una experiencia. Es una confianza que se construye en la intimidad con una presencia que se revela no en la teoría, sino en la práctica del silencio, en la paciencia de la espera, en la honestidad de la oración. Es una confianza que solo se obtiene cuando hemos pasado por la noche oscura y hemos descubierto, en medio de esa noche, que no estábamos solos. El versículo que transformó mi vida me dio eso. Me dio un ancla, no un ancla para quedarme quieto, sino un ancla para poder moverme sin miedo. Porque saber que hay un punto fijo al que estoy sujeto, aunque las olas me sacudan, me permite soltarme a la corriente sin temor a perderme. Y ese ancla, ese punto fijo, no estaba fuera de mí. No era una circunstancia favorable, ni una persona que nunca me fallaría, ni una situación económica estable. Era algo mucho más profundo. Era una identidad, era un saber sobre quién soy que no dependía de nada de lo que pudiera hacer o dejar de hacer. Aquella noche, mientras la lámpara seguía temblando y el silencio se hacía más denso, entendí por qué nadie me había mostrado antes esa verdad. No porque fuera un secreto, sino porque no era rentable mostrarla. Porque vivimos en una cultura que nos vende soluciones constantemente. Y para que una solución sea vendible, primero tenemos que sentir que hay un problema. Y para que sintamos que hay un problema, tenemos que ser mantenidos en un estado de insatisfacción permanente. Si de repente alguien viene y nos dice que lo que necesitamos ya lo tenemos, que la paz que buscamos ya está disponible, que el poder que anhelamos ya está dentro, entonces todo el sistema comercial de la espiritualidad se derrumba. Por eso se nos mantiene buscando. Por eso se nos mantiene en la periferia de la verdad, dándonos migajas mientras se nos oculta el pan entero. No digo esto con amargura. Lo digo con la claridad de quien ha pasado años pagando por migajas hasta que un día, en la soledad de una noche cualquiera, encontró el pan que siempre había estado en su propia mesa. Y ese pan no era una doctrina, no era una organización, no era un líder carismático. Era una palabra que había estado ahí, esperando que yo dejara de buscar para poder encontrarla. Ahora, quizá te preguntes, ¿cuál es ese versículo? ¿Cuál es esa palabra que tiene tanto poder? Y entiendo tu curiosidad, pero antes de revelarlo, quiero que hagamos juntos un ejercicio. Porque si te doy el versículo ahora, sin haberte preparado, corres el riesgo de hacer lo mismo que yo hice durante años. Leerlo con los ojos del que ya sabe, y no con el corazón del que está dispuesto a ser transformado. Quiero que en lugar de apresurarte hacia la respuesta, te detengas un momento en la pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué palabra necesitarías escuchar en este momento para que tu vida cambiara desde adentro? ¿Qué declaración tendría que ser dicha sobre ti para que pudieras soltar el peso que llevas? ¿Qué verdad, si la creyeras realmente, te haría respirar de otra manera? Porque lo hermoso de la palabra de la que hablo es que no es una palabra para todos por igual. No es una fórmula que funciona igual en cada vida. Es una palabra que se adapta, que se pliega a la forma de tu herida, que se mete en los pliegues de tu historia para decirte algo que nadie más puede decirte. Pero tiene una estructura, tiene una forma, y esa forma, cuando la entiendes, te permite escuchar no solo lo que dice el texto, sino lo que el texto está diciendo sobre tu vida aquí y ahora. En la próxima parte, nos adentraremos en una historia antigua, una historia que contiene la clave de todo esto, una historia donde un hombre, en medio de su peor noche, se enfrentó a lo mismo que tú y yo enfrentamos: el miedo a ser abandonado, el miedo a no estar a la altura, el miedo a que todo lo que creíamos se derrumbara.
Y en esa historia, el versículo del que hablo se hizo carne. Se hizo vida, se hizo presencia, y esa presencia, que parecía ausente en el momento más oscuro, resultó ser más real que todas las sombras que la rodeaban. Pero antes de ir a esa historia, quiero dejarte con una imagen. Imagina un río que ha sido represado por años. Las aguas se han acumulado, han perdido su fuerza, se han vuelto pesadas y estancadas. Ahora imagina que alguien llega y, sin hacer ruido, quita una sola piedra de la represa. No una gran explosión, no un trabajo titánico, solo una piedra, y a través de ese pequeño hueco, el agua comienza a fluir. Al principio es un hilo apenas perceptible, pero ese hilo, sostenido por la presión de todo el agua acumulada, va creciendo, va ensanchando el hueco, hasta que finalmente toda la represa cede y el río vuelve a correr con la fuerza que siempre tuvo, pero que estaba bloqueada. Eso es lo que hace el versículo cuando es recibido no como información, sino como experiencia. No añade agua nueva al río, solo quita la piedra que bloqueaba el flujo, y el agua que corre no es agua que venga de fuera. Es el agua que ya estaba ahí, esperando desde siempre ser liberada. En la siguiente parte, vamos a buscar esa piedra, vamos a poner el dedo sobre ella, y vamos a ver qué ocurre cuando, por fin, la dejamos mover. Quédate conmigo, lo mejor aún está por llegar. Para entender realmente lo que ocurrió aquella noche, necesitamos remontarnos a otra noche. Una noche mucho más antigua, pero extrañamente cercana. Una noche donde un grupo de hombres, cansados, asustados, confundidos, se encontraron en medio de un lago azotado por el viento, con las olas golpeando contra una frágil embarcación que parecía a punto de hacerse pedazos. Es una historia que muchos conocen, pero que casi nadie ha escuchado con los oídos adecuados. Porque cuando la leemos con prisa, vemos solo una anécdota de milagro. Jesús camina sobre el agua, Pedro intenta imitarlo, duda, se hunde, y es rescatado. Una historia bonita para enseñar sobre la fe. Pero si nos detenemos, si realmente nos detenemos en los pliegues de ese relato, encontramos algo mucho más profundo. Encontramos la clave de ese versículo que transformó mi vida. Encontramos la respuesta a la pregunta que nos dejó suspendidos al final de la parte anterior. Imagina la escena con todos los sentidos. No como un cuadro estático, sino como una experiencia vivida. Llevan horas remando. El día había sido largo, agotador. Jesús se había quedado en tierra mientras ellos cruzaban hacia la otra orilla, y ahora, en medio de la noche, el viento cambió. El lago de Galilea es traicionero. Las montañas que lo rodean crean corrientes que pueden transformar una tarde tranquila en una pesadilla en cuestión de minutos. Y eso es lo que está ocurriendo. Las olas golpean con fuerza, el agua entra en la barca, y por más que reman, no avanzan. Están exhaustos, empapados, aterrorizados. Y lo que quizá duele más, lo que ninguno de ellos se atreve a decir en voz alta, es que Jesús no está. Están solos en medio del lago, en medio de la noche, en medio de una tormenta que amenaza con tragarse todo. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir lo que es estar en medio de una tormenta y darte cuenta de que quien creías que te protegería no está? Porque ahí hay una verdad universal. Todos hemos estado en ese lago. Todos hemos remado contra el viento sintiendo que la presencia que nos sostenía se había retirado. Quizá es ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, que estás en medio de tu propio lago, con las olas del miedo golpeando tu barca, con los brazos cansados de intentar, con la sensación de que estás solo y que nadie viene. Y si es así, quédate, porque lo que ocurre a continuación en esta historia es exactamente lo que necesitas escuchar. En medio de la noche, cuando ya han perdido la esperanza, ven una figura. Está sobre el agua, moviéndose hacia ellos. Y el miedo, que ya tenía sus garras clavadas en sus corazones, se intensifica. Creen que es un fantasma. Por supuesto que creen que es un fantasma, porque lo último que esperas en medio de una tormenta, en medio de la noche, es que lo imposible se haga presente. Gritan de terror, y entonces, una voz que conocen, pero que en ese contexto suena extraña, imposible. La voz dice, soy yo, no teman. Y aquí ocurre algo que quiero que mires con atención. Porque la voz no dice, no tengan miedo, como un consejo piadoso. Dice, no teman, como una declaración de realidad. No es una sugerencia sobre cómo sentirse. Es una afirmación sobre quién está presente. El miedo no se disipa con un mandato emocional. El miedo se disipa cuando la presencia que aparece es más real que la tormenta que amenaza. Y eso es lo que ocurre en ese instante. El miedo no desaparece porque ellos decidan tener fe. El miedo comienza a disiparse porque la voz que habla tiene un peso,
una autoridad, una cercanía que desmiente el terror. Pero entonces ocurre algo que transforma esta historia en algo único. Pedro, que siempre es el que habla antes de pensar, el que se lanza sin medir consecuencias, el que representa en cada relato la parte de nosotros que quiere creer pero no termina de confiar, Pedro dice algo extraordinario. No dice, Señor, sálvame. No dice, Señor, ten misericordia. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay una audacia en esa petición que nos interpela. Pedro no quiere quedarse en la barca viendo el milagro desde la distancia. Quiere participar, quiere estar donde está Jesús. Quiere que lo imposible que él está haciendo sea también posible para él. Y Jesús responde con una palabra que es una invitación y un riesgo. Ven. Una sola palabra, una palabra que contiene todo el Evangelio. Porque el Evangelio no es un conjunto de doctrinas que asentir con la cabeza. El Evangelio es una invitación a salir de la barca, a dejar la seguridad de lo conocido, aunque esa seguridad sea una tormenta que te tiene atrapado. A caminar hacia donde parece imposible caminar. A confiar que la misma presencia que sostiene a Jesús puede sostenerte a ti. Pedro baja de la barca y comienza a caminar. Imagina ese momento. El agua que un instante antes era amenaza de muerte, ahora es suelo bajo sus pies. Está caminando. Está haciendo lo imposible. Y entonces, algo ocurre. El texto dice que al ver el viento, tuvo miedo. No es que el viento haya aumentado. No es que las olas se hayan vuelto más furiosas. Es que Pedro dejó de mirar a quien lo llamaba y empezó a mirar lo que lo amenazaba. Y en ese cambio de mirada, el suelo que parecía sólido se vuelve líquido. Comienza a hundirse. Grita, Señor, sálvame. Y Jesús, extendiendo la mano, lo sostiene. Y entonces le dice algo que a menudo leemos como un reproche, pero que en realidad es una revelación. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No porque tuviste miedo. No porque te distrajiste. ¿Por qué dudaste? Porque la duda, en este contexto, no es lo mismo que el miedo. El miedo es una emoción que aparece ante la amenaza. La duda es una decisión. Es dejar de confiar en lo que has experimentado para rendirte a lo que te amenaza. Pedro dudó no cuando sintió miedo, sino cuando decidió que el viento era más real que la palabra que lo había sostenido hasta ese momento. Y aquí quiero detenerme, porque esta historia, que parece solo una anécdota sobre Pedro, en realidad es la estructura completa de lo que nos ocurre a cada uno de nosotros cada día. Estamos en la barca, en medio de la tormenta, sintiendo que estamos solos. Y entonces viene una presencia que dice, soy yo, una presencia que nos invita a salir. Y por un instante, caminamos. Hacemos lo imposible, sentimos que hay un suelo bajo nuestros pies que no depende de las circunstancias. Y entonces miramos el viento, miramos lo que amenaza, miramos las cuentas que no cierran, la salud que se desmorona, la relación que se rompe, el futuro que se nubla. Y en esa mirada, el suelo se vuelve líquido. Nos hundimos. Lo que aprendí aquella noche en mi habitación, mientras el versículo se abría ante mí, es que la historia de Pedro no es una historia de fracaso. Es una historia de revelación. Porque Pedro se hundió, sí, pero también caminó, y eso es algo que a menudo olvidamos. La mayoría de los que escuchamos esta historia nos quedamos con la imagen de Pedro hundiéndose, como si esa fuera la moraleja. No intentes, no te arriesgues, quédate en la barca. Pero la verdad es que Pedro hizo algo que nadie más hizo. Salió, caminó, experimentó lo imposible, y cuando se hundió, la mano estaba ahí. No porque mereciera ser sostenido, sino porque la mano nunca se había retirado. Y ahí está el versículo. Ahí está la palabra que transformó mi vida. Porque en medio de esa historia, en medio del miedo y la duda y el hundimiento, hay una verdad que se revela. La verdad es que la presencia que nos llama no depende de nuestra capacidad de mantenernos a flote. La verdad es que la mano que se extiende no espera que caminemos perfectamente. La verdad es que el suelo sólido no es nuestra fe, sino la fidelidad de quien nos llama. Y cuando entendí eso, cuando realmente lo entendí en lo más hondo de mi ser, algo cambió para siempre. Porque hasta aquella noche, había vivido con la constante sensación de que mi relación con lo sagrado dependía de mi desempeño. Había creído, aunque nadie me lo hubiera dicho así, que Dios me amaba en la medida en que yo fuera fiel, en que yo no dudara, en que yo caminara sin hundirme. Y esa creencia me había mantenido en un estado de ansiedad perpetua, revisando constantemente mi fe, midiendo mis emociones, evaluando si estaba a la altura. Y cada vez que el viento soplaba con fuerza, cada vez que la duda aparecía, cada vez que me hundía, sentía que había fallado, que me había alejado,
que había perdido el suelo bajo mis pies. Pero aquella noche, mientras repasaba la historia de Pedro con otros ojos, entendí que no era así. Entendí que el suelo no era mi fe. El suelo era la presencia que me había llamado. Y esa presencia no se retiraba cuando yo dudaba, no se alejaba cuando yo me hundía. Al contrario, era precisamente en el hundimiento donde la mano se hacía más palpable. Porque Pedro no caminó sobre las aguas porque tuviera una fe inquebrantable. Pedro caminó porque Jesús lo llamó. Y cuando su fe flaqueó, la mano seguía ahí, no esperando que él volviera a la barca por sus propios medios, extendiéndose hacia él en medio de su caída. Este es el corazón del versículo que transformó mi vida. Y aquí es donde la perspectiva de Juan, el apóstol del amor, el que se reclinó sobre el pecho de Jesús, el que entendió algo que los demás no terminaban de captar, se vuelve esencial. Porque Juan nos dejó, en sus escritos, una mirada que no está en los otros relatos. Juan no se enfoca tanto en lo que hacemos nosotros como en lo que él ha hecho. Juan no nos dice tanto cómo debemos amar como nos revela cuánto hemos sido amados. Y en su primera carta, hay una frase que resume todo lo que estoy tratando de decirte. Juan escribe que el amor perfecto echa fuera el miedo. Pero cuidado, no dice que el miedo desaparezca porque nosotros amemos perfectamente. Dice que cuando experimentamos el amor perfecto, cuando realmente lo recibimos, ese amor desactiva el miedo. Porque el miedo tiene que ver con el castigo, con no estar a la altura, con la posibilidad de ser abandonados. Pero el amor perfecto, el amor que no depende de nosotros, el amor que nos sostiene incluso cuando nos hundimos, ese amor desarma el miedo desde la raíz. Lo que Pedro experimentó en ese lago no fue un milagro para impresionarlo. Fue una revelación de cómo funciona el amor. El amor lo llama a salir de la barca, no porque sea capaz, sino porque es llamado. El amor lo sostiene mientras camina, no porque su fe sea perfecta, sino porque la mano no lo suelta. Y el amor lo rescata cuando se hunde, no porque merezca ser rescatado, sino porque la mano nunca dejó de estar extendida. Esa es la estructura, esa es la verdad que estaba escondida en la obviedad de un versículo que todos conocen pero que casi nadie ha visto con estos ojos. Y entonces, quizá te preguntas, ¿y dónde está la aplicación para mi vida? ¿Qué hago con esta historia? Porque entiendo que es hermosa, que tiene profundidad, pero necesito saber cómo me afecta a mí, aquí y ahora, en medio de mis propias tormentas. Y esa pregunta es justo la que me hice yo aquella noche, cuando la lámpara seguía encendida y el silencio me envolvía. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo vivo desde esta verdad? Lo que entendí es que la historia de Pedro no es solo un relato del pasado. Es un patrón que se repite en cada uno de nosotros cada vez que enfrentamos una tormenta. Y la clave no está en esforzarme por tener más fe. La clave está en reconocer que ya he sido llamado. Que la voz que dice, ven, no es una voz lejana que debo alcanzar, sino una presencia que ya está conmigo, en medio de la barca, en medio del viento, en medio del miedo. La barca no está vacía, y aunque no lo sienta, aunque todo a mi alrededor grite que estoy solo, la voz sigue diciendo, soy yo, no temas. Y aquí está la parte más difícil, la que me costó más trabajo integrar. Porque cuando estás en medio de la tormenta, lo último que quieres escuchar es, no temas. Esa frase, dicha a la ligera, puede sonar a insensibilidad, a desconocimiento del dolor real que estás atravesando. Pero lo que entendí es que la voz no dice, no temas, porque la tormenta no sea real. La dice porque su presencia es más real. No dice, no temas, para minimizar tu miedo. Lo dice para ofrecerte un ancla más fuerte que ese miedo. Y ese ancla no es una idea, no es un concepto, no es una doctrina. Es una presencia, es una persona, es alguien que está en medio de tu tormenta contigo. Eso fue lo que transformó mi vida. No encontrar una fórmula para que las tormentas dejaran de venir, sino descubrir que no estaba solo en ellas, y que la mano que me sostenía no dependía de mi capacidad de mantenerme firme. Dependía de algo mucho más sólido, de una fidelidad que no se cansa, de un amor que no se retira, de una presencia que prometió estar conmigo hasta el final del tiempo, y que esa promesa no era una frase bonita sino una realidad más firme que el suelo que piso. El versículo que transformó mi vida es, en esencia, la misma palabra que Pedro escuchó en medio del lago. Es la palabra que dice, ven. Es la palabra que dice, soy yo. Es la palabra que dice, no temas. Pero no dicha como un consejo, sino como una declaración de identidad. Porque cuando esa palabra es dicha por quien tiene autoridad sobre el viento y las olas, se convierte en el suelo que no se quiebra. Y yo había estado buscando ese suelo en mi capacidad de creer, cuando en realidad el suelo era su fidelidad,
no la mía. En la siguiente parte, vamos a desgranar paso a paso el mecanismo interno de esta transformación. Vamos a ver cómo una palabra recibida de esta manera puede reconfigurar nuestra forma de habitar el miedo, la soledad y la esperanza. Porque no basta con entender la historia. Necesitamos saber cómo esa historia se hace vida en nosotros. Cómo el patrón que vimos en Pedro se convierte en el patrón de nuestra propia liberación. Pero antes de llegar ahí, quiero dejarte con algo que Juan escribió en su Evangelio, en ese capítulo donde Jesús habla con sus discípulos la noche antes de morir. Es un texto que he leído cientos de veces, pero que aquella noche, a la luz de lo que estaba descubriendo, se me reveló con una claridad absoluta. Jesús dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo». Y lo que entendí es que esa paz no es la ausencia de tormenta. Es la presencia de alguien en medio de la tormenta. Es una paz que no viene de las circunstancias, sino de saber que hay una mano que me sostiene aunque las olas me golpeen. Y esa mano no está lejos. No está esperando que yo llegue a ella. Está aquí, está ahora, está en medio de tu lago, en medio de tu noche, en medio de tu miedo. Y está diciendo la misma palabra que dijo aquella noche en Galilea: soy yo. No temas. Ahora, respira, siente el peso de esa palabra en tu interior. No necesitas hacer nada con ella ahora. Solo déjala reposar, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo esta verdad opera en nosotros paso a paso, cómo transforma la raíz del miedo desde dentro, cómo nos enseña a caminar sobre las aguas no por nuestra fuerza, sino por la certeza de que la mano no nos soltará. Pero por ahora, quédate con esta imagen. Tú en medio de tu tormenta. Y una voz que no viene de afuera, sino desde lo más hondo de tu ser, diciéndote lo mismo que dijo aquella noche: no estás solo. Yo estoy aquí, y mientras estés aquí, el suelo bajo tus pies no se romperá. Hasta ahora hemos caminado juntos por aguas profundas. Hemos sentido el peso de una noche cualquiera que se volvió sagrada porque una palabra, vieja y conocida, de repente se hizo nueva. Hemos mirado el velo que nos impide ver lo esencial, esa extraña ceguera que nos hace pasar de largo frente a las verdades más cercanas porque las confundimos con lo trivial. Y nos hemos adentrado en una historia antigua, la de un hombre que caminó sobre el agua y se hundió, solo para descubrir que la mano que lo sostenía nunca se había retirado. Ahora toca lo más delicado. Ahora toca mirar hacia adentro, porque toda esta narrativa, toda esta belleza, toda esta verdad, no sirve de nada si no se traduce en un cambio real en la forma en que habitamos nuestra propia vida. No se trata de acumular información espiritual. Se trata de permitir que esa información descienda de la cabeza al corazón, y del corazón a las manos, y de las manos a la forma en que nos paramos frente al mundo cada mañana. Lo que descubrí aquella noche, mientras el versículo se abría como un fruto maduro, fue que existe un mecanismo interno de transformación. No es mágico, no es instantáneo, no es algo que ocurra porque sí, sin nuestra participación, pero tampoco es un esfuerzo titánico que requiera de nosotros una fuerza sobrehumana. Es, más bien, un proceso que tiene pasos, aunque no sean lineales, un proceso que podemos aprender a reconocer, a acompañar, a dejar que haga su obra en nosotros sin apresurarlo ni forzarlo. Y hoy quiero compartir contigo ese mecanismo, no como un manual de instrucciones, sino como un mapa que yo mismo he tenido que recorrer muchas veces, porque cada tormenta nueva me obliga a recordar lo que ya sabía, a volver a aprender lo que ya había aprendido, a confiar nuevamente en lo que una vez me sostuvo. El primer paso en este mecanismo es lo que llamaré la desactivación del juicio sobre el miedo. Porque una de las cosas que más nos atrapan no es el miedo en sí mismo, sino lo que hacemos con el miedo. Y lo que hacemos, casi invariablemente, es juzgarnos por tener miedo. Nos decimos que no deberíamos sentir esto, que nuestra fe debería ser más fuerte, que si realmente confiáramos no estaríamos tan aterrorizados. Y ese juicio añade una capa de sufrimiento sobre el sufrimiento original. No solo tenemos miedo, nos sentimos mal por tener miedo, y esa doble carga nos hunde más rápido que la tormenta misma. En la historia de Pedro, hay un detalle que a menudo pasamos por alto. Cuando Pedro comienza a hundirse, no se dice que Jesús lo reprendió por tener miedo. Lo reprendió por dudar, porque el miedo no es el problema. El miedo es una respuesta natural ante la amenaza. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió miedo. Sudó gotas de sangre, pidió que pasara de él aquella copa. El miedo no es falta de fe. La falta de fe es cuando el miedo nos hace olvidar quién está con nosotros. Cuando el miedo se convierte en la única realidad, y la presencia que nos sostiene se desvanece en segundo plano.
Así que el primer paso de la transformación es dejar de juzgarnos por tener miedo. Es permitir que el miedo esté ahí, sin añadirle la condena. Es decirnos a nosotros mismos, está bien tener miedo. Esto es aterrador. Cualquier persona en mi lugar sentiría lo mismo. Y al hacer esto, algo se afloja. La tensión disminuye. Dejamos de gastar energía en combatir nuestra propia emoción y podemos usar esa energía para mirar hacia aquello que nos sostiene. El segundo paso es recordar. Y aquí la palabra, recordar, tiene un peso específico. No se trata de recordar con la mente, como quien recuerda un dato. Se trata de recordar, de volver a pasar por el corazón. De traer a la memoria no una información, sino una experiencia. Porque lo que nos sostiene en medio de la tormenta no es una doctrina que hemos aprendido, sino una presencia que hemos experimentado. Y si no la hemos experimentado, entonces el camino no es forzar la fe, sino pedir la experiencia. Es decir, Señor, no tengo la certeza que quisiera, pero quiero tenerla. Ayúdame a recordar quién eres. Ayúdame a recordar quién soy en relación contigo. El versículo que transformó mi vida es, en esencia, un recordatorio. Un recordatorio de identidad. No me dice lo que tengo que hacer. Me dice quién soy. Y cuando sé quién soy, lo que tengo que hacer se vuelve mucho más claro, pero también mucho más liviano. Porque ya no actúo para demostrar algo, sino desde la seguridad de lo que ya me ha sido dado. El tercer paso es soltar el control. Este es quizá el más difícil, porque nosotros hemos sido educados en la cultura del control. Creemos que si no controlamos, todo se desmoronará. Y hay algo de verdad en eso. Tenemos responsabilidades, tenemos decisiones que tomar, tenemos acciones que ejecutar. Pero lo que descubrí es que hay una diferencia profunda entre actuar con responsabilidad y actuar con la ilusión de que todo depende de mí. La primera es libertad, la segunda es esclavitud. Soltar el control no significa dejar de hacer. Significa dejar de creer que el resultado final depende exclusivamente de mi esfuerzo. Significa hacer lo que tengo que hacer, pero con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Significa entregar el resultado a una fidelidad más grande que la mía, confiando que aunque yo falle, esa fidelidad no falla. Pedro soltó el control cuando bajó de la barca, porque la barca, aunque estuviera siendo azotada por las olas, era lo conocido. Era lo que podía controlar, aunque ese control fuera mínimo. Al salir de la barca, Pedro entró en un territorio donde su control era nulo. Solo podía confiar, y cuando dejó de confiar, cuando quiso retomar el control, comenzó a hundirse. La lección no es que no debamos salir de la barca. La lección es que cuando salimos, debemos mantener nuestra mirada en quien nos llama, porque ese es nuestro verdadero suelo. El cuarto paso es aceptar la mano. Y esto suena obvio, pero no lo es. Porque cuando nos estamos hundiendo, nuestro instinto es patalear, agarrarnos a algo, hacer algo. Y a veces, la mano extendida no es lo que buscamos. Buscamos una solución, un plan, una manera de salir por nosotros mismos. Aceptar la mano implica una humildad profunda. Implica reconocer que no puedo solo. Implica dejar que otro haga lo que yo no puedo hacer. En mi vida, esto ha sido una de las lecciones más recurrentes. Cada vez que enfrento algo que me supera, mi primera reacción es buscar la manera de resolverlo yo mismo. Leo, investigo, planeo, ejecuto. Y todo eso es bueno, hasta que se convierte en un sustituto de la confianza. Hasta que me olvido de que hay una mano extendida que puede sostenerme mientras hago todo eso. Aceptar la mano es, en el fondo, aceptar que no soy Dios. Que hay un orden más grande que mi pequeño orden. Que puedo hacer lo que me corresponde hacer, y luego descansar en lo que no me corresponde. El quinto paso es quizá el más hermoso, y también el más silencioso. Es el paso de la integración silenciosa, porque la transformación no ocurre de una vez. Ocurre en el día a día, en las pequeñas decisiones, en los momentos que nadie ve. Es la palabra que vuelve a nosotros en medio de la rutina, cuando ya hemos olvidado la emoción de aquella noche de revelación. Es la mano que se hace presente no en un milagro espectacular, sino en la paz inesperada que nos sostiene mientras hacemos la fila en el supermercado, mientras atendemos una llamada difícil, mientras nos acostamos después de un día agotador. El versículo que transformó mi vida no me transformó en una noche. Aquella noche fue la apertura, la revelación, el instante en que la semilla fue plantada. Pero la transformación ha sido el proceso lento, a veces imperceptible, de que esa semilla eche raíces, crezca, dé fruto. Y ese proceso no tiene atajos. Requiere paciencia, requiere volver una y otra vez al mismo lugar, a la misma verdad, a la misma presencia.
Requiere dejar que la palabra nos habite como nosotros la habitamos, en una intimidad que se construye con el tiempo. Hay algo que aprendí en ese proceso, algo que me sigue sosteniendo hasta hoy. Lo aprendí observando la naturaleza, que es una de las maestras más sabias que tenemos. Un árbol no crece deprisa porque queramos que crezca. Crece a su ritmo, siguiendo su propio tiempo. Pero si está bien plantado, si tiene tierra fértil y agua suficiente, crecerá. No porque se esfuerce, sino porque está vivo. Así es la transformación espiritual. No se trata de esforzarse más. Se trata de estar bien plantado. Se trata de tener la raíz en el lugar correcto. Y cuando la raíz está en la fidelidad de quien nos llama, no en nuestra capacidad de mantenernos firmes, entonces podemos crecer sin ansiedad. Porque sabemos que nuestro crecimiento no depende de nosotros solos. El mecanismo de transformación que estoy describiendo no es lineal. No se avanza del paso 1 al 5 de manera ordenada y para siempre. Es más bien una espiral. Volvemos una y otra vez a los mismos lugares, pero cada vez desde una altura distinta. Cada tormenta nueva nos obliga a desactivar nuevamente el juicio sobre el miedo. Cada situación que nos supera nos obliga a recordar quiénes somos. Cada encrucijada nos invita a soltar un poco más el control. Cada caída nos enseña a aceptar la mano. Y así, lentamente, casi sin darnos cuenta, nos vamos transformando. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece crucial. Porque a menudo, cuando hablamos de transformación, pensamos en un cambio radical, en una conversión instantánea, en una experiencia que nos deja siendo otra persona. Y eso puede ocurrir, pero no es lo más común. Lo más común es una transformación silenciosa, casi invisible para los demás, pero profundamente real para quien la vive. Es la manera en que reaccionamos ante una ofensa que ya no nos desequilibra como antes. Es la paz que nos sostiene en medio de una crisis que antes nos habría desmoronado. Es la capacidad de esperar sin desesperación, de confiar sin certeza, de amar sin garantía. Esa es la transformación que el versículo obró en mí. No me hizo más fuerte en el sentido que el mundo entiende la fuerza. Me hizo más capaz de reconocer mi debilidad sin que eso me destruyera. Me hizo más capaz de pedir ayuda. Me hizo más capaz de descansar en medio del trabajo. Me hizo más capaz de esperar sin apresurar los tiempos. Me hizo más capaz de soltar lo que no podía sostener. Y todo eso, que parece pequeño, es en realidad inmenso. Porque es la diferencia entre vivir desde la ansiedad y vivir desde la confianza. Entre vivir desde el mérito y vivir desde la gracia. Entre vivir desde el miedo a caer y vivir desde la certeza de que hay una mano que me sostendrá si caigo. El apóstol Juan, en su Evangelio, nos dejó una frase que resume este mecanismo de una manera que sigue resonando en mí cada vez que la leo. Jesús dice: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. No dice: esfuércense por mí. No dice: logren cosas para mí. Dice: permanezcan. Y permanecer es lo opuesto a esforzarse. Es lo opuesto a correr. Es lo opuesto a demostrar. Permanecer es estar quieto, es estar presente, es estar abierto, es estar receptivo. Es como una rama que permanece en la vid, y de esa permanencia brota el fruto casi sin que la rama tenga que hacer nada más que estar. Esa fue la gran revelación que me dio el versículo. Que mi parte no era hacer, sino permanecer. Que la transformación no vendría por mis esfuerzos, sino por mi permanencia en la presencia que me sostenía. Y que esa permanencia no era algo que yo debía lograr, sino algo que me era dado cada vez que recordaba quién era y quién estaba conmigo. Ahora, quizá te preguntas, ¿y cómo se practica esto? ¿Cómo se permanece en medio del ajetreo de la vida, de las exigencias del trabajo, de las necesidades de la familia, de las urgencias que no esperan? Es una pregunta justa, porque la teoría es hermosa, pero la práctica es donde todo se define. Y lo que he aprendido es que permanecer no es algo que se hace solo en el silencio de la habitación, aunque el silencio de la habitación es esencial. Permanecer es una postura interior que se puede llevar a cualquier lugar. Es el pequeño recordatorio que repetimos en medio de la jornada. Es la respiración profunda antes de responder a una provocación. Es la pausa antes de tomar una decisión importante. Es la palabra que pronunciamos en silencio mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Permanecer no es un lujo para momentos especiales. Permanecer es la forma de vivir de quien ha entendido que la mano que lo sostiene no se retira cuando él se mueve. Al contrario, la mano lo sostiene en el movimiento, en la actividad, en el trabajo. Porque el suelo que nos sostiene no es la quietud física, sino la certeza de que no estamos solos. Y esa certeza, cultivada en el silencio, puede acompañarnos en medio del ruido más ensordecedor. Hay un ejercicio que empecé a practicar después de aquella noche,
y que quiero compartir contigo porque ha sido una herramienta poderosa en mi proceso de transformación. Consiste en tomar el versículo, esa palabra que se me reveló, y repetirla en silencio en distintos momentos del día. No como un mantra vacío, sino como un recordatorio de identidad. Por la mañana, antes de levantarme, la pronuncio mientras siento el peso de mi cuerpo sobre la cama, agradeciendo que la tierra me sostiene. En medio del trabajo, cuando la presión aumenta, la pronuncio mientras respiro, recordando que hay una presencia que me sostiene más allá de mis resultados. Antes de dormir, la pronuncio mientras cierro los ojos, entregando el día y sus tormentas a la mano que nunca se cansa. Este pequeño gesto, que parece insignificante, ha ido transformando mi vida desde adentro. No porque la palabra tenga poder mágico, sino porque al repetirla en los momentos clave, voy entrenando mi mente y mi corazón para recordar quién soy y quién está conmigo. Y ese recordatorio, repetido con constancia, va grabando en mi ser una verdad que antes solo conocía con la cabeza. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más. Vamos a desplegar 3 formas en que esta verdad se manifiesta en la vida cotidiana, 3 perspectivas que nos ayudarán a ver cómo la transformación de la que hablamos se vuelve carne en nuestras relaciones, en nuestra soledad, en nuestra manera de enfrentar el futuro. Son 3 espejos de una misma luz, y cada uno nos mostrará un ángulo distinto de esta misma realidad que estamos descubriendo juntos. Pero antes de llegar ahí, quiero dejarte con una imagen que me acompaña desde aquella noche. Imagina un barco en medio del océano. Las olas son grandes, el viento es fuerte, el horizonte se ha vuelto amenazante. Pero el barco no está a la deriva. Tiene un ancla, y el ancla no está en el fondo del mar esperando que el barco la alcance. El ancla está sujeta a algo mucho más firme que el fondo del mar. El ancla está sujeta a una presencia que no se mueve, que no cambia, que no se altera por las tormentas. Y el barco, aunque se mueva, aunque las olas lo sacudan, no se perderá porque está sujeto a esa presencia. Eso es lo que descubrí aquella noche, que yo era ese barco, que las tormentas seguirían viniendo, que las olas seguirían golpeando, pero que había un ancla, y que ese ancla no era mi fe, no era mi fuerza, no era mi capacidad de mantenerme firme. Era la fidelidad de quien me había llamado, era la mano que nunca se retira, era la presencia que había estado ahí antes de que yo supiera su nombre, y que estaría ahí mucho después de que todas mis tormentas se hubieran calmado. Y lo más hermoso de todo es que esa presencia no está lejos. No está esperando que yo llegue a ella. Está aquí, está ahora, está en medio de tu tormenta, en medio de tu miedo, en medio de tu cansancio. Y está diciendo la misma palabra que dijo aquella noche en Galilea, la misma palabra que transformó mi vida cuando finalmente la escuché con el corazón abierto. Soy yo. No temas, ven. Hemos recorrido un camino que comenzó en la intimidad de una noche cualquiera y nos ha llevado hasta las profundidades del alma, donde las palabras antiguas se convierten en carne viva. Hemos visto cómo un versículo conocido por todos puede transformarse en una llave que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Hemos navegado por la tormenta con Pedro, sintiendo en nuestra propia piel el vértigo de caminar sobre el agua y la certeza de la mano que nos sostiene cuando nos hundimos. Y hemos desgranado el mecanismo interno que convierte una verdad recibida en una vida transformada, paso a paso, en la paciencia de los días. Ahora quiero invitarte a dar un paso más. Un paso que nos llevará a mirar esta misma verdad desde 3 ángulos distintos. Como si estuviéramos contemplando una misma luz reflejada en 3 espejos, cada uno nos devolverá una imagen diferente, y entre las 3, empezaremos a vislumbrar la totalidad de algo que no puede ser abarcado por una sola mirada. Estos 3 insights no son conclusiones que debas memorizar. Son ventanas, son perspectivas que, si las dejas reposar en tu interior, seguirán abriéndose mucho después de que este vídeo termine. El primero de estos insights tiene que ver con algo que todos experimentamos pero que casi nunca nombramos con la profundidad que merece. Me refiero a la soledad. No a la soledad física de estar solo en una habitación, sino a esa soledad existencial que nos acompaña incluso en medio de una multitud. Esa sensación de que, por más que nos esforcemos por conectar con los demás, hay un espacio en nuestro interior que nadie más puede habitar. Un vacío que ninguna relación, ningún logro, ninguna distracción logra llenar del todo. Durante años, viví con la creencia de que esa soledad era una señal de que algo andaba mal en mí. Pensaba que si fuera más espiritual, si tuviera más fe, si estuviera más cerca de Dios, esa sensación desaparecería. Y me esforcé por eliminarla. Busqué comunidades, participé en actividades, llené mi agenda de encuentros y reuniones. Y la soledad seguía ahí,
como una sombra que no se disipa por más luces que enciendas. Hasta que una noche, en medio de ese mismo proceso que estoy compartiendo contigo, entendí algo que cambió mi relación con la soledad para siempre. Entendí que la soledad no era el problema. La soledad era el síntoma de algo más profundo. Era el eco de un anhelo que no puede ser satisfecho por nada ni nadie de este mundo. Y ese anhelo, lejos de ser un defecto, era en realidad el indicador de que estamos hechos para una comunión que trasciende lo visible. El versículo que transformó mi vida no me quitó la soledad. Me enseñó a habitarla de otra manera. Me enseñó que ese espacio vacío que nadie más puede llenar no es un agujero negro que me absorbe, sino un santuario. Un lugar sagrado donde solo una presencia puede entrar. Y que esa presencia, la misma que caminó sobre las aguas y extendió la mano a Pedro, no viene a llenar el vacío con ruido o con respuestas fáciles. Viene a sentarse conmigo en el vacío, a estar conmigo en la soledad, a transformar ese lugar de ausencia en un lugar de encuentro. Recuerdo haber leído una vez, en los escritos de un monje del desierto, una frase que se me quedó grabada. Decía que la soledad es el lugar donde Dios nos quita los disfraces. Y es verdad, porque cuando estamos solos, cuando no hay nadie mirando, cuando no tenemos que mantener una imagen ni demostrar nada, nos encontramos con nosotros mismos tal como somos. Y ese encuentro puede ser incómodo, pero también puede ser liberador, porque en ese espacio de honestidad total, podemos dejar de fingir. Podemos dejar de actuar como si supiéramos cuando no sabemos. Podemos dejar de sonreír cuando estamos rotos. Podemos dejar de esconder lo que duele. Y es precisamente en ese espacio de desnudez espiritual donde la presencia que nos sostiene se hace más real. Porque cuando ya no tenemos nada que demostrar, cuando hemos dejado caer todas las máscaras, entonces podemos recibir lo que siempre se nos ofreció pero que nunca pudimos aceptar porque estábamos demasiado ocupados sosteniendo nuestra propia imagen. Podemos escuchar la voz que dice: «Tú eres mi amado, en ti me complazco». No por lo que has hecho, sino por lo que eres. No por tu desempeño, sino por tu existencia. Este primer insight, entonces, es este. La soledad que tanto tememos puede convertirse en el altar donde finalmente escuchamos nuestra verdadera identidad. No es necesario huir de ella. No es necesario llenarla con actividades, con relaciones, con distracciones. Podemos aprender a entrar en ella con confianza, sabiendo que no estamos solos en la soledad. Que hay una presencia que nos acompaña en ese desierto. Y que es precisamente en el desierto, cuando todo lo demás ha sido despojado, donde podemos escuchar la voz que nos llama por nuestro nombre. El segundo insight nos lleva en una dirección distinta pero complementaria. Si el primero nos hablaba de la soledad, este nos habla de la relación con los demás. Porque una vez que empezamos a habitar nuestra soledad de otra manera, algo cambia en nuestra forma de vincularnos. Dejamos de buscar en los otros lo que solo puede ser encontrado en el encuentro con la presencia que nos sostiene. Y eso nos libera para amar de verdad. No desde la necesidad, sino desde la abundancia. No desde el vacío que queremos que el otro llene, sino desde la plenitud que hemos comenzado a experimentar en lo más hondo. Hay una frase del apóstol Juan que me ha acompañado en este proceso. Él escribe en su primera carta: «Nosotros amamos porque Él nos amó primero». Y aunque parece una frase sencilla, encierra una verdad revolucionaria. Porque lo que nos impide amar bien no es que no sepamos cómo hacerlo, sino que estamos heridos, necesitados, buscando desesperadamente que alguien nos ame para poder sentir que valemos. Y mientras amamos desde esa necesidad, nuestro amor se vuelve posesivo, condicionado, lleno de expectativas que el otro no puede cumplir. Pero cuando comenzamos a experimentar que ya somos amados, que hay un amor primero que no depende de nada, entonces podemos amar desde otra fuente. Podemos amar sin exigir, sin condicionar, sin esperar que el otro nos complete. Lo que descubrí en este proceso es que la transformación que el versículo obró en mí no me hizo más perfecto en mis relaciones. Me hizo más libre para no exigirle a los demás lo que solo Dios puede dar. Más libre para soltar cuando era necesario soltar. Más libre para perdonar porque ya no necesitaba que el otro me pidiera perdón para sentirme en paz. Más libre para estar presente sin necesidad de controlar. Y esa libertad, aunque a veces se malinterprete como distancia, es en realidad la condición para un amor verdadero. Porque solo quien no necesita al otro puede amar al otro como realmente es. Hay una imagen que me ayuda a entender esto. Imagina dos personas que se abrazan porque cada una necesita sostenerse para no caer. Ese abrazo puede ser tierno, pero también puede ser asfixiante, porque ninguna de las dos puede soltar sin que la otra se derrumbe. Ahora imagina dos personas que se abrazan porque ya están sostenidas por un suelo firme.
Ese abrazo es distinto. Es un abrazo libre. Puede durar o puede terminar, pero no destruye a nadie. Porque cada uno ya tiene su propio suelo. Y ese suelo es la certeza de ser amado más allá de cualquier relación humana. El versículo que transformó mi vida me dio ese suelo. Me dio la certeza de que había un amor primero, un amor que no dependía de mi desempeño en las relaciones, un amor que estaba ahí antes de que yo amara bien o mal. Y desde esa certeza, pude empezar a relacionarme de otra manera. Pude perdonar sin que me costara tanto. Pude poner límites sin sentir culpa. Pude dejar ir sin sentir que perdía algo esencial. Pude estar con los demás sin necesidad de que ellos fueran lo que yo necesitaba que fueran. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es delicado. No estoy diciendo que las relaciones humanas dejen de ser importantes. Al contrario, se vuelven más importantes, pero de otra manera. Se vuelven el lugar donde el amor que hemos recibido se hace concreto, se vuelve servicio, se vuelve presencia. Pero ya no es un amor que necesita algo a cambio. Es un amor que puede fluir porque no está atrapado en la necesidad de ser correspondido para sentirse válido. El tercer insight es quizá el que más me ha sostenido en los momentos más oscuros. Tiene que ver con el futuro. Con esa ansiedad que todos sentimos cuando miramos hacia adelante y no sabemos qué nos espera. Con ese miedo a perder lo que tenemos, a que las cosas no salgan como esperamos, a que el dolor que ya hemos vivido se repita. Porque el futuro es el territorio del miedo por excelencia. Es el lugar donde proyectamos todas nuestras inseguridades, todas nuestras heridas, todos nuestros fracasos pasados. Y vivir anticipando lo que podría venir es una de las formas más sutiles y destructivas de no estar vivos. Lo que el versículo me enseñó sobre el futuro es algo que todavía me cuesta practicar, pero que cada vez me resulta más natural. Me enseñó que la misma presencia que me sostiene en el presente es la que ya está en el futuro. Que el mañana no es un territorio vacío que debo llenar con mis esfuerzos y mis temores. Que el mañana ya está habitado por la misma mano que me sostiene hoy. Y que si confío en esa presencia hoy, puedo confiar en ella también mañana, aunque no sepa cómo será. Esto no es una fórmula para que todo salga bien. No es una garantía de que no habrá dificultades. Es una invitación a dejar de cargar con el peso de lo que aún no ha ocurrido. Es una invitación a confiar que la fidelidad que me ha sostenido hasta hoy seguirá sosteniéndome mañana, y pasado mañana, y todos los días que me queden. Es una invitación a soltar la ilusión de que mi seguridad depende de mi capacidad de prever y controlar el futuro. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde Jesús dice algo que me ha acompañado en este aprendizaje. Dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No dice que no habrá aflicción. Dice que hay una victoria más profunda que la aflicción. Y esa victoria no es la eliminación de los problemas, sino la presencia de alguien en medio de ellos. Es la certeza de que ninguna tormenta puede separarnos de la mano que nos sostiene. Es la paz que no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de que hay un suelo bajo nuestros pies que no se quiebra aunque todo lo demás se quiebre. Este tercer insight me ha ayudado a mirar el futuro con otros ojos. Ya no es el territorio del miedo, es el territorio de la confianza. No porque yo sea optimista por naturaleza, sino porque he aprendido, a través de la experiencia, que la fidelidad que me ha sostenido hasta aquí no va a abandonarme en el camino. Y esa fidelidad no es una idea abstracta, es una presencia que he encontrado en la soledad, en la oración, en el silencio, en los momentos en que todo parecía perdido y sin embargo algo me sostenía desde adentro. Estos tres insights, que he llamado los espejos de una misma luz, están profundamente conectados entre sí. El primero nos enseña a habitar la soledad como un santuario donde encontramos nuestra identidad. El segundo nos enseña a relacionarnos desde la libertad de quien ya ha sido amado. El tercero nos enseña a mirar el futuro desde la confianza de quien sabe que no está solo en el camino. Y los tres se sostienen en la misma verdad que el versículo me reveló aquella noche. Que hay una presencia que nos sostiene, que no depende de nosotros, que no se retira cuando fallamos, que no se aleja cuando dudamos, que está ahí, siempre ahí, esperando que dejemos de correr para que por fin podamos descansar en ella. El apóstol Juan, aquel que se reclinó sobre el pecho de Jesús, aquel que entendió algo del amor que los demás no terminaban de captar, nos dejó en su evangelio una palabra que resume todo esto. Una palabra que he vuelto a leer cientos de veces, y que cada vez me habla de una manera distinta. Escribe que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y lo que entendí, después de todo este camino, es que esa frase no habla solo de un hecho histórico ocurrido hace 2000 años. Habla de una realidad presente. Habla de un pastor que sigue dando su vida por sus ovejas,
no solo en la cruz, sino en cada instante, en cada tormenta, en cada noche oscura. Un pastor que no abandona a sus ovejas porque su vida está entregada a ellas. Un pastor cuya presencia es el suelo que no se quiebra, la mano que no se retira, la voz que en medio de la tormenta dice: soy yo, no temas. Y aquí hay algo hermoso que Juan nos revela en su escritura. El buen pastor no solo va delante de las ovejas, también camina con ellas, también se queda con ellas cuando están perdidas, también las busca cuando se han extraviado, también las carga cuando ya no pueden caminar. No es un pastor que espera en el redil a que las ovejas regresen por su propia fuerza. Es un pastor que sale al camino, que se adentra en la tormenta, que baja al valle de sombra de muerte para estar con las ovejas en el lugar más oscuro. Esa es la presencia que encontré aquella noche. No una doctrina, no una promesa para el futuro, no una esperanza lejana. Una presencia que me dijo, en el silencio de mi habitación, lo mismo que le dijo a Pedro en medio del lago: no temas. Yo estoy aquí, y esa presencia no se ha ido. No se fue al día siguiente, cuando la emoción de la revelación se disipó. No se fue en los meses de sequía que siguieron, cuando la palabra parecía haberse apagado. No se fue en las tormentas que vinieron después, cuando todo a mi alrededor gritaba que estaba solo. Se quedó, porque eso es lo que hace el buen pastor. Se queda. Ahora, mientras vamos llegando al final de este viaje juntos, quiero invitarte a que tomes estos 3 insights y los dejes reposar en tu interior. No los uses como conclusiones que debas aplicar inmediatamente. Déjalos ser semillas. La soledad como santuario, las relaciones como libertad, el futuro como confianza. Cada uno de ellos es un espejo que refleja la misma luz desde un ángulo distinto. Y si los miras con atención, verás que en el centro de todos ellos está la misma verdad: que no estás solo. Que nunca lo has estado. Que la mano que te sostiene ha estado ahí desde antes de que supieras que necesitabas ser sostenido. Quizá en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior está reconociendo esa verdad. No como una idea nueva, sino como un recuerdo. Como algo que siempre supiste pero que habías olvidado en medio del ruido de la vida. Si es así, quédate un momento más en ese reconocimiento. No necesitas hacer nada con él. Solo déjalo estar, déjalo respirar, déjalo que haga su obra en ti sin que tú tengas que forzar nada. Porque la transformación más profunda no ocurre cuando nos esforzamos por cambiar. Ocurre cuando permitimos que la verdad que hemos reconocido nos cambie a nosotros. Ocurre cuando dejamos de pelear contra nuestras propias sombras y abrimos las manos para recibir la luz que siempre estuvo ahí, esperando que dejáramos de cubrirla con nuestras manos cerradas. En la parte final de este viaje, vamos a cerrar de una manera especial. Vamos a volver al silencio. No al silencio vacío, sino al silencio lleno de presencia. Vamos a realizar juntos un pequeño ritual de cierre, una manera de entregar lo que hemos recibido y de abrirnos a lo que sigue creciendo en nosotros mucho después de que este vídeo termine. Será un momento de quietud, de paz, de esa paz que no es la ausencia de tormenta sino la certeza de que hay una mano que nos sostiene en medio de ella. Y allí, en ese silencio, quizá escuchemos de nuevo la voz que transformó mi vida, la voz que ha estado esperando para transformar también la tuya. Quédate conmigo un poco más. Lo mejor aún está por llegar. Llegamos ahora al lugar donde todos los caminos se encuentran. No es un final, porque lo que hemos descubierto juntos no tiene final. Es más bien un umbral, un punto de quietud después de haber caminado por aguas profundas, después de haber sentido el vértigo de lo imposible, después de haber tocado con el corazón una verdad que antes solo conocíamos con la cabeza. Y en este umbral, lo que nos corresponde no es añadir más palabras, sino aprender a estar en silencio con lo que hemos recibido. Porque las palabras, por hermosas que sean, son solo dedos que señalan la luna. Y si nos quedamos mirando los dedos, nos perdemos la luna. Lo que hemos estado buscando todo este tiempo no es una explicación más elaborada, no es un concepto más preciso, no es una enseñanza que podamos repetir. Es una presencia, y la presencia solo puede ser encontrada en el silencio. Así que quiero invitarte a hacer algo distinto en esta última parte. Quiero invitarte a que, por unos minutos, dejes de lado la necesidad de entender, de procesar, de sacar conclusiones. Quiero invitarte a que simplemente estés aquí, conmigo, en este espacio que hemos creado juntos. Un espacio donde no hay prisa, donde no hay exigencias, donde no hay nada que demostrar. Un espacio donde puedes ser exactamente quien eres en este momento, con tus preguntas, con tus dudas, con tus cansancios, con tus pequeñas o grandes heridas. Porque es precisamente en ese espacio, cuando dejamos de fingir que estamos bien,
cuando dejamos de esconder lo que duele, que la presencia que nos sostiene puede finalmente alcanzarnos. Hay un gesto antiguo, un gesto que los monjes del desierto practicaban cuando sentían que sus palabras ya no podían contener lo que querían decir. Se sentaban en silencio, y en ese silencio, no intentaban pensar en Dios, no intentaban sentir algo especial, no intentaban alcanzar un estado de éxtasis. Simplemente se sentaban, con la certeza de que estaban sentados en presencia de alguien que los miraba con amor. Y esa certeza, más que cualquier palabra, más que cualquier experiencia emocional, era suficiente. Era el suelo que no se movía cuando todo lo demás se movía. Quiero proponerte algo similar ahora. Vamos a hacer juntos un pequeño ritual de cierre. No es un ritual mágico, no es una fórmula que debas repetir exactamente. Es simplemente una manera de entregar lo que hemos vivido, de dejar que la verdad que hemos reconocido descienda de la cabeza al corazón, y del corazón a esa zona profunda donde las transformaciones reales echan raíces. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, te invito a hacerlo. Si no puedes, simplemente deja que tu mirada descanse en un punto fijo, sin tensión, sin apuro. Y vamos a respirar. Una respiración profunda, lenta, como si con ella estuviéramos bajando todo lo que hemos escuchado hacia lo más hondo de nosotros mismos. Inhala, y al exhalar, suelta un poco de la tensión que llevas en los hombros. Inhala otra vez, y al exhalar, suelta la tensión que llevas en la mandíbula. Una vez más, y al exhalar, deja que tu pecho se ablande, que tu corazón se abra, aunque sea un poquito, aunque solo sea el gesto de permitir que algo entre. Ahora, sin forzar nada, simplemente recuerda. Recuerda que has caminado por aguas profundas, que has sentido el viento en contra, que has conocido la barca que no avanza y la noche que no termina. Y en medio de esa noche, has escuchado una voz. No una voz externa, quizá, sino una voz interior que te ha estado diciendo desde siempre lo mismo que le dijo a Pedro en medio del lago. Soy yo. No temas. Esa voz no se ha ido. Está aquí, ahora, en este mismo instante. No tienes que creer nada para que sea verdad. Solo tienes que estar dispuesto a escucharla. Y ahora, quiero entregarte algo. Algo que no es mío, sino que me fue entregado a mí aquella noche, y que desde entonces he tratado de compartir con aquellos que están dispuestos a recibirlo. Es el versículo que transformó mi vida, y quiero que lo escuches no como un dato, sino como una palabra que se dice sobre ti, en este momento, en este lugar, con todo lo que eres y con todo lo que aún no terminas de entender. El versículo está en el Evangelio de Juan. Son palabras que Jesús dirige a sus discípulos la noche antes de morir. Una noche de miedo, de confusión, de preguntas sin respuesta. Una noche que se parecía mucho a la noche que todos hemos vivido alguna vez. Y en medio de esa noche, Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Ese es el versículo. Esos son los que todos hemos leído sin ver lo que realmente dicen. Porque la paz que el mundo da es una paz que depende de las circunstancias. Si las cosas van bien, hay paz. Si las cosas van mal, la paz se va. Pero la paz que Él da no es así. Es una paz que no se retira cuando la tormenta llega. Es una paz que está anclada en algo más profundo que las circunstancias. Es una paz que no depende de que el lago esté en calma, sino de que hay alguien en la barca que dice: soy yo, no temas. Y ahora, quiero que te detengas en esto, porque quizá en este momento sientes que tu corazón está turbado, que hay algo que no te deja en paz, que las olas de tu propia vida golpean con fuerza y no sabes hasta cuándo podrás seguir remando. Quiero decirte algo, y quiero que lo escuches con la misma atención con la que escuchas el latido de tu propio corazón. Esa paz de la que habla el versículo no es para cuando la tormenta termine. Es para en medio de la tormenta. No es una paz que viene después de que todo se resuelve. Es una paz que está disponible ahora, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas que no tienen respuesta. Porque no depende de que las cosas estén bien. Depende de que Él esté contigo. Y Él está contigo. No como una idea, no como una doctrina, no como un recuerdo de algo que ocurrió hace 2000 años. Está contigo como una presencia real, aquí y ahora. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, esa presencia está aquí. No tienes que sentirla para que sea verdad. No tienes que experimentar algo especial para que sea real. La realidad de esa presencia no depende de tus emociones. Depende de su fidelidad. Y su fidelidad no flaquea cuando tu fe flaquea. No se retira cuando tú te hundes. Al contrario, es precisamente en el hundimiento donde la mano se hace más palpable.
Así que ahora, en este silencio que estamos construyendo juntos, quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a que sueltes, no a que dejes de hacer lo que tienes que hacer, no a que abandones tus responsabilidades, sino a que sueltes la ilusión de que todo depende de ti. A que sueltes la necesidad de controlar lo que no puedes controlar. A que sueltes el peso de lo que aún no ha ocurrido. A que sueltes la voz que te dice que no eres suficiente, que no estás a la altura, que deberías ser mejor, más fuerte, más sabio. Y en ese soltar, que dejes que la mano que nunca se ha retirado te sostenga. No porque lo merezcas, sino porque esa mano se ha extendido hacia ti desde antes de que supieras que necesitabas ser sostenido. Hay una oración antigua que los primeros cristianos repetían en los momentos de incertidumbre. No era una oración larga ni elaborada. Era una oración de una sola palabra: ven. La misma palabra que Jesús dijo a Pedro en medio del lago. Ven, y en esa palabra, los discípulos ponían toda su confianza. No pedían una explicación, no pedían que la tormenta cesara, no pedían un plan detallado para el futuro. Pedían simplemente que Él viniera, que se hiciera presente, que su presencia fuera más real que el miedo, más real que la duda, más real que la tormenta. Quiero invitarte ahora a hacer esa misma oración. No con muchas palabras, no con elaboradas peticiones. Simplemente, desde lo más hondo de tu ser, si sientes que puedes, di en silencio: ven. Y en esa palabra, entrega lo que te pesa. Entrega lo que no puedes resolver. Entrega lo que te tiene despierto por las noches. Entrega tu futuro, tus miedos, tus dudas. No porque al entregarlos desaparezcan, sino porque al entregarlos, dejas de cargar con ellos solo. Porque la palabra, ven, es, en el fondo, un acto de confianza. Es decir, no puedo solo, necesito que estés conmigo. Y en ese acto de confianza, algo se abre, algo se afloja, algo que estaba atrapado empieza a fluir. Ahora, después de esta entrega, quiero que te tomes un momento para recibir. Porque la oración no es solo pedir. La oración es también abrir las manos para recibir lo que se nos da. Y lo que se nos da, en este momento, es la paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que no depende de las circunstancias. La paz que no se retira cuando la tormenta arrecia. La paz que es, en el fondo, la presencia de alguien que dice: yo estoy contigo. Siempre, hasta el final del tiempo. Recibe esa paz ahora. No la busques, no la fuerces, no trates de sentirla. Simplemente, abre las manos, abre el corazón, y deja que sea dada. Si no la sientes, no importa. La paz no es una emoción. La paz es una realidad que puede estar presente incluso cuando no la sentimos. Como el suelo bajo tus pies, que está ahí aunque no lo estés mirando. Y ahora, quiero dejarte con una última imagen. Una imagen que me ha sostenido en las noches más largas, en los momentos en que la fe se ha hecho pequeña y las preguntas han llenado todo el espacio. Imagina que estás en medio del lago. La noche es cerrada, el viento es fuerte, las olas golpean tu pequeña barca con furia. Has estado remando durante horas y no avanzas. Estás agotado, estás asustado, y de repente, en medio de la oscuridad, ves una figura que se acerca. No sabes cómo es posible, pero está ahí, caminando sobre el agua, y esa figura se acerca a ti, y en medio del rugido del viento, escuchas una voz que conoces, aunque no puedas explicar cómo. Una voz que te dice: soy yo, no temas, ven, y entonces, algo en ti decide salir de la barca, no porque seas valiente, sino porque esa voz te llama, y caminas, no caminas bien, caminas tambaleándote, con los ojos fijos en quien te llama. Pero caminas, y mientras caminas, sientes que el agua se vuelve suelo bajo tus pies. No porque el agua haya cambiado, sino porque quien te llama te sostiene. Y entonces, en algún momento, tu mirada se desvía. Ves el viento, ves las olas, ves todo lo que amenaza. Y empiezas a hundirte, pero en ese mismo instante, antes de que el agua te cubra, sientes una mano que te agarra. Una mano firme, que no te suelta. Y una voz que te dice, no con reproche, sino con una ternura que rompe todo lo que había en ti: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en ese instante, entiendes algo que nunca habías entendido. Entiendes que la duda no te separó de la mano, que la mano ya estaba ahí, extendida, esperando que dejaras de patalear para que pudiera sostenerte. Entiendes que tu fe no era el suelo era su fidelidad. Entiendes que caminaste no porque fueras fuerte, sino porque Él te llamó. Y que cuando tu fuerza falló, su mano no falló. Esa imagen, esa noche en el lago, esa mano extendida, esa voz en medio de la tormenta,
es lo que he tratado de compartir contigo a lo largo de este viaje. No es una historia del pasado. Es una historia que sigue ocurriendo. Ocurre cada vez que en medio de tu tormenta, escuchas una voz que te dice, soy yo. Ocurre cada vez que decides salir de la barca de tu seguridad, de tu control, de tus certezas, para caminar hacia esa presencia. Ocurre cada vez que te hundes y descubres que la mano sigue ahí. Ocurre cada vez que, después de la caída, escuchas una voz que no te condena, sino que te sostiene y te dice, ¿por qué dudaste? El versículo que transformó mi vida, aquel que nadie me había mostrado con estos ojos, es en el fondo esa voz. Esa voz que dice, no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. No porque la tormenta no sea real, sino porque yo soy más real que la tormenta. No porque el miedo no exista, sino porque mi paz es más profunda que el miedo. No porque no haya razones para temer, sino porque hay una razón más poderosa para confiar. Que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final del tiempo. Y ahora, mientras este viaje llega a su cierre, quiero dejarte con una última palabra. No es una palabra que yo invente, es una palabra que el apóstol Juan, aquel que entendió algo del amor que los demás no terminaban de captar, puso al final de su evangelio. Después de narrar todos los signos, todas las enseñanzas, toda la historia de la presencia que caminó entre nosotros, Juan escribe algo que me parece el final perfecto para lo que hemos vivido juntos. Escribe que si se quisieran contar todas las cosas que Jesús hizo, no habría en el mundo espacio suficiente para los libros que se escribirían. Y yo quiero leer esa frase no como una información sobre el pasado, sino como una promesa para tu presente. Porque lo que Jesús hizo en aquella noche con Pedro, lo que hizo en aquella noche conmigo, lo sigue haciendo. Y si quisiéramos contar todas las veces que su mano se ha extendido hacia ti, todas las veces que su voz ha dicho, no temas, en medio de tu tormenta, todas las veces que su paz ha sostenido tu corazón cuando todo a tu alrededor se desmoronaba, no habría espacio suficiente para contarlo. Así que ahora, mientras te despido, quiero que sepas algo. Sé que la vida seguirá trayendo tormentas. Sé que habrá noches de preguntas sin respuesta, días de cansancio que parece no tener fin, momentos en que la barca se sacuda y sientas que estás solo. Pero quiero que recuerdes lo que has descubierto aquí, que la barca no está vacía, que la voz que dice, soy yo, no se ha ido. Que la mano que se extendió hacia Pedro sigue extendida hacia ti. Que la paz que no es como la paz del mundo te está siendo ofrecida en este mismo instante. Y quiero invitarte a que, cuando la tormenta regrese, cuando el miedo quiera tomar el control, cuando sientas que te hundes, hagas lo mismo que hizo Pedro en el lago. No te quedes en la barca paralizado por el miedo. No intentes controlar las olas con tu propia fuerza. Simplemente, mira hacia donde está la voz. Y aunque tu mirada se desvíe, aunque te hundas, aunque sientas que tu fe no es suficiente, confía en que la mano ya está extendida. Y esa mano no te soltará. Nunca. Con eso, te dejo. No con un adiós, porque lo que hemos compartido aquí no termina cuando el vídeo termina. Te dejo con una bendición silenciosa, con la certeza de que la paz que no depende de las circunstancias te acompañe en los días que vienen. Con la confianza de que la mano que te sostiene no se cansa. Con la esperanza de que, aunque ahora no veas con claridad, llegará el momento en que mires hacia atrás y reconozcas que nunca estuviste solo. Que siempre hubo alguien caminando contigo sobre las aguas. Y si en algún momento vuelves a necesitar recordar esto, aquí estaré. No como alguien que tiene respuestas, sino como un compañero de camino que también está aprendiendo a caminar sobre las aguas, que también se hunde, que también es sostenido por la misma mano. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No tener todas las respuestas. No caminar perfectamente, sino saber que hay una mano que no nos suelta. Y que esa mano, esa presencia, esa paz, es para ti. Ahora, siempre, quédate en paz.